La noche puso sus manos sobre la tierra como si quisiera aprender su nombre. El cielo guardó silencio, y ese silencio fue la primera señal. La primera detección llegó como una irregularidad en el fondo, una modulación geométrica en una frecuencia que nadie usaba para avisos civiles. Nadie creyó al principio, los analistas pensaron en interferencia, en meteoritos. Cuando llegaron las imágenes, la incredulidad se quebró en un segundo, naves civiles, cajas de carga y transbordadores, convertidos en filamentos de luz que se disolvían al atravesar una nube de cristales que crecían como flores afiladas. La destrucción fue rápida, sin piedad, y no parecía responder a ninguna conducta de presa conocida. Era una precisión mecánica que no mostraba sed de recursos, sino una fría ambición por la arquitectura misma de la materia. En la periferia del sistema solar, la comandante Elena Márquez llegó tarde a la primera escena. Su nave de reconocimiento no fue interceptada hasta que ya había universos de metal caído flotando en la nada. Su piel se erizó por la visión, cuerpos de estaciones fragmentadas, fotos de familias que flotaban como cuadros rotos, un solo peluche adherido a un panel solar que giraba lentamente en la oscuridad. Elena había visto guerras en territorios menores, conflagraciones por agua y por fronteras, pero nunca algo que tomara la geometría del espacio y la volviera arma. El primer contacto real con los atacantes les dio un nombre provisional, los SAR. Los sensores los describieron como estructuras orgánicas cristalinas que se extendían en principios fractales, brazos que se multiplicaban en patrones perfectos y letales. No hablaban, emitían impulsos que alteraban las coordenadas del espacio cercano, creando campos donde la física se doblaba. La Tierra era demasiado ruidosa, pensaron, y aún así los SAR calcularon, testearon y aniquilaron. Todo bajo la indiferencia de una inteligencia que no veía rostros sino patrones. El cuerpo político titubeó. La radio se llenó de voces planas y de mentiras tranquilizadoras. Se improvisaron estados de sitio, se decretaron cierres de puertos estelares, se dispararon misiles que reventaron contra membranas que se regeneraban con geometría. En la periferia de la estación orbital donde Elena se había quedado a dirigir un equipo, las luces parpadeaban como si la Tierra respirara mal. Ella necesitaba terreno, orden, una línea donde empezar a entender. Convocó a científicos, a ingenieros, a los hombres y mujeres que hicieran falta. Convocó a sí misma. El primer cadáver que encontró fue el de un piloto que había intentado liberar a una colonia entera. Lo encontró abrazado a una placa de circuito, las manos rígidas sobre un mapa de convoys. Elena lo miró sin lágrimas en la oscuridad, escuchando el ruido sordo de la estación y un murmullo que llegaba por las consolas, transmisiones truncas, una voz infantil que repetía una canción vieja. Una referencia de un idioma de tierras que ya no eran. Ese sonido la caló hondo, no fue información, fue memoria que dolía. El universo contuvo el aliento. En los días que siguieron, la humanidad se dividió entre la prensa, la paranoia y la urgente maquinaria de la supervivencia. Las grandes potencias publicaron informes técnicos sobre la composición cristalina de los SAR, su comportamiento y una hipótesis inquietante: los SAR no saqueaban recursos, reconfiguraban. Tomaban el tejido de las cosas y lo sometían a una lógica única. Convertían mundos en sus propias reglas. Y lo peor, parecían no tener límites de expansión, cada nuevo patrón que proyectaban en el vacío crecía y se replicaba. La gente en la Tierra miró al cielo con los ojos de quien espera un castigo o una respuesta. Se enviaron sondas suicidas, enjambres de drones que intentaban registrar las fórmulas de los patrones. Las sondas volvieron convertidas en tapices cristalinos, o no volvieron. Elena y su equipo pasaron noches sin dormir, trazando mapas y buscando una puerta en la lógica SAR. Fue entonces cuando aparecieron los primeros indicios de una anomalía. Los SAR, pese a su perfección, mostraban una dependencia con patrones reconocibles, se confundían ante lo improvisado. Ante lo que rompía una simetría con intención. No era mucho, pero era una grieta. La primera reacción humana fue instintiva y brutal.
Las naciones enviaron flotas, y las flotas murieron como moscas bajo una lluvia de geometría. Los intentos de superioridad tecnológica se estrellaron contra la plasticidad zar. Todo lo que dependía de una cadena de comandos ordenada fallaba. Pero la improvisación, la altanería humana por inventar sobre la marcha, tenía una ventaja inesperada, la imprevisibilidad. Un piloto que quiso dibujar a mano un patrón en la estela de su nave, una flor, un número, una canción, logró que un fragmento zar retrocediera unos segundos. Fue insuficiente para ganar batallas, pero suficiente para sembrar la idea. Los gobiernos tuvieron que aceptar algo que sus manuales no cubrían: la guerra sería también un ejercicio de arte. Helena, que siempre había valorado la disciplina militar, empezó a entender que la humanidad no podría vencer con tecnología limpia sin ensuciarla con memoria, con ruido humano. Reunió artistas, matemáticos, sastres de satélites. Les pidió que pensaran en patrones que llevaran error, en música que hiciera vibrar el vacío y obligara a la estructura enemiga a titubear. Fue una propuesta que molestó a los puristas, pero los puristas también estaban muertos. Los recuerdos personales se hicieron afilados en la oscuridad. Helena guardaba una imagen pequeña, una playa donde ella, de niña, había enterrado un dibujo con su abuelo. El borde del papel todavía tenía sal seca. Cuando miraba ese recuerdo, oía la guitarra lejana de una canción con cordones rotos. Era un ancla que la ayudaba a no volverse solo táctica. Ese recuerdo volvería a aparecer, fugaz y doloroso, en los momentos más fríos. Los humanos no rezan. Actúan. La ciudad subterránea que funcionó como núcleo de la resistencia humana era una cáscara enterrada bajo la costa. Allí, entre muros reforzados y talleres que olían a sierra y a metal caliente, se concibieron ideas que nadie en la historia moderna hubiera imaginado unir: música, geometría fractal, explosivos modulares y redes emocionales. Cada disciplina aportó una pieza. Algunos diseñadores usaron patrones textiles ancestrales, otros traducciones de cantos de tribus remotas. La síntesis fue una aseveración brutal: la humanidad convertiría su caos cultural en arma. Helena se convirtió en rostro y motor de esa transición. No buscó gloria, buscó eficacia. Se rodeó de mujeres científicas y artesanas que le revelaron cómo la percepción afecta a la estructura. Aprendieron a codificar ruido humano en señales que, al proyectarse en microondas o haces láser modulados, causaban interferencias en la arquitectura zar. No era magia, era ingeniería que mezclaba sensibilidad y cálculo. En los hangares, patrones textiles traducidos a pulsos lumínicos se inscribían en enjambres de drones como escamas vivas. Se diseñó un arma conceptual: la red de ruido. Un conjunto de satélites y drones que ejecutarían una secuencia fractal no repetitiva, alimentada por grabaciones humanas, risa, llanto, canciones rotas, y por patrones creados por manos que no siguen algoritmos puros. La idea funcionaría solo si se sincronizaba con una maniobra de distracción física, un sacrificio que abriera la puerta para la manipulación de la mente colectiva zar. Era arriesgado, combinaba lo más impredecible de la humanidad con lo más letal de su propia exigencia. Los recursos se convirtieron en moneda de otro tipo: la lealtad, la memoria, la fe en que la belleza podía salvar más que una bengala. Se organizaron convoys por rutas oscuras, las fábricas recicladas trabajaron en turnos dobles para fabricar piezas improvisadas, y en los muros colgaban fotos de los caídos para que nadie olvidara el precio. Una de esas fotos era la del piloto encontrado en el Oak. Su rostro se volvió símbolo de la resistencia. El desarrollo técnico avanzó con una urgencia que parecía acelerar el tiempo mismo. Se descubrió que los zar se regían por un protocolo de reconocimiento de secuencias: al estar expuestos a un patrón, lo replicaban y lo extendían. Si ese patrón lograba contener un error humano, la propagación se detendría momentáneamente, dejando espacio para un ataque físico. Era una lógica poco elegante: el enemigo se sustentaba en su propio espejo y la humanidad debía romperlo poniendo un vidrio astillado frente a su reflejo. Pero por cada descubrimiento hubo un costo.
Las primeras pruebas de la red de ruido fueron terribles. En un ensayo sobre una luna artificial, una onda de interferencia produjo un fallo en las redes de soporte y murieron decenas. El gobierno tuvo que decidir si continuar. Elena quedó marcada por ese juicio, ordenó seguir, con la sensación clavada de que cada acierto traía consigo huesos humanos. La duda fue una compañera constante. Por la noche escuchaba la respiración del equipo y se imaginaba la playa de su infancia, la memoria de la guitarra, una voz que pedía que fuera prudente. Pero la prudencia, en ese tiempo, era inacción. El universo contuvo el aliento. La red de ruido necesitaba algo más, un señuelo que obligara a Losar a desplegar su fuerza mayor. La comandante articuló un plan que mezcló estrategias convencionales con el artefacto humano, una flota de sacrificio que simularía una retirada, dejando rastros que parecieran patrones irresistibles. Detrás de esa falsa huida, un núcleo de naves equipadas con matrices de interferencia, manuales, diseñadas para simular fallas porque debían ser humanas, esperaría el instante exacto para activar la red. Era una apuesta tan artística como bélica, la guerra como representación dramática. Mientras tanto, la población en la Tierra veía fragmentos de progreso. Noticias de una base que había resistido, de un convoy que había atravesado la órbita alta, llegaron como pequeñas victorias. Las plazas se llenaron de hombres y mujeres que tocaron instrumentos, recitaron poemas transmitidos por radio, enviaron grabaciones a las redes satelitales para alimentar la red de ruido. En barrios y en aldeas, la gente comenzó a coser símbolos que no tenían sentido militar, eran símbolos de humanidad, y la humanidad los convirtió en armas. La idea de que algo tan personal pudiera ser letal para el enemigo cambió la percepción del combate. En esos días, Elena recibió un envío que la hirió, una cajita con arena de la playa donde había enterrado el dibujo con su abuelo. El paquete venía con una nota anónima, para que sigas recordando por qué. Fue un ancla pequeña que le ayudó a sostener la dureza estratégica con un norte íntimo. Recordó la voz de su abuelo, el roce de la sal, el chasquido de una guitarra en una noche de verano. Esa memoria, breve y punzante, la hizo más humana en su forma de comandar. No era una líder sin dudas, era una persona que sabía que la victoria exigiría bancos de sangre. Los humanos no rezan. Actúan. Los preparativos avanzaron. Se ensamblaron matrices de interferencia, se programaron secuencias de ruido que contenían canciones antiguas, llantos y risas mezcladas con fórmulas matemáticas. Se crearon rutas de falseo que simularon patrones irresistibles para Losar. Y en lo alto, a kilómetros de distancia, la flota de sacrificio se preparó para hacer lo que la guerra siempre pide, dar aquello que no puede sostenerse para ganar algo mayor. La maniobra comenzó con una noche falsa de retirada. Las naves que servían de señuelo se separaron en rutas que parecían huir de la Tierra. Los sensores SAR detectaron los trazos, calcularon el patrón y enviaron oleadas que comenzaron a reconfigurar las órbitas. Todo parecía conforme al plan. La humanidad observó a través de telescopios y transmisiones, en la vasta negrura, los SAR se expandían, extendiendo sus apéndices cristalinos para absorber y refactorizar lo que encontraban. Entonces comenzó la primera gran pérdida. Una estación que debía actuar como ancla reventó cuando una oleada SAR mostró una variante no prevista, una adaptación rápida que el enemigo aprendía sobre la marcha. Los módulos de soporte colapsaron, y los habitantes de la estación tuvieron que ejecutar evacuaciones improvisadas. Los rescates fueron heroicos, pero muchos no llegaron. Las imágenes de cuerpos que flotaban por la ventanilla de la estación dieron un golpe de realidad. La guerra no era una serie de aciertos técnicos, era carne y memoria que se perdían. El sacrificio se volvió una palabra cotidiana. Un piloto que había perdido a su hijo antes de la guerra se ofreció para una misión suicida, debía llevar un dispositivo que detonara y provocara una secuencia de patrones que confundiría a un nudo central SAR. Sabía que moriría, lo dijo con una calma que heló a quienes lo escucharon. Elena aprobó la misión con la frialdad de quien entiende que algunas decisiones se hacen necesarias.
El piloto cumplió su objetivo, su nave explotó en una belleza de metálicos y luces, y por unos minutos la arquitectura SAR titubeó. Esa pequeña luz, fruto de una vida que se ofrecía, dejó un hueco para que la red de ruido se infiltrara. La red hizo su trabajo. Se activaron secuencias de ruido codificadas con voces, risas y melodías humanas. Los haces lumínicos que se proyectaban en el vacío rompieron patrones, la arquitectura SAR no logró replicarlos sin incorporar error. En unos sectores, la expansión se detuvo y se abrió una puerta física por la que la flota humana avanzada podría entrar. No fue una victoria limpia. Cada metro ganado se pagó con nombres. El universo contuvo el aliento. Las batallas en órbita se volvieron orgánicas. Naves improvisadas, barcos pesqueros adaptados para la guerra, estaciones científicas reconvertidas, pelearon junto a buques militares. La humanidad aprendió a usar su historia como un arma. Uno de los ataques más brillantes fue un convoy que proyectó sobre su estela un mural sonoro formado por canciones infantiles, transmisiones de cumpleaños y mensajes de despedida. Esa mezcla alteró lo que un pequeño contingente SAR esperaba, y permitió un abordaje que liberó una estación entera. Las imágenes de los liberados, tocando las paredes agrietadas y cantando al unísono, cruzaron todas las redes. Sin embargo, no todo fue triunfo. La adaptación SAR fue feroz. El enemigo comenzó a incorporar intenciones humanas, reduciendo la ventana de vulnerabilidad. La escalada exigió una contramedida, una operación a gran escala que supuso un sacrificio planeado de infraestructura orbital para atraer al núcleo SAR cerca de la Tierra. Era un riesgo calculado que convertiría a la propia atmósfera en un campo de batalla. Elena sabía que esa operación, si tenía éxito, liberaría la posibilidad de desarticular la mente colectiva SAR, si fallaba, podría destruir regiones pobladas. En el día que partió la gran flota, la tierra se llenó de actos de recuerdo. Gente de todas las edades se reunió en plazas y playas, enviando grabaciones que eran parte del plan y, al mismo tiempo, ofrendas. Un anciano tocó un acordeón, una niña tocó una flauta que sonaba antigua, una mujer cantó la canción que su madre le había enseñado. Los sonidos se multiplicaron en las ondas y fueron parte del tejido que debían sembrar en el espacio. Fue a la vez liturgia y guerra. El plan principal se lanzó con la coreografía de un rito. Un convoy simuló la huida, la flota principal se posicionó, la red de ruido comenzó sus modulaciones. A medida que los SAR convergían, la humanidad sostuvo la respiración. Había algo profundamente humano en ese momento, la certeza de que la victoria requeriría, una vez más, que muchos dieran todo. La noche de la invasión total estuvo llena de fuego y de belleza terrible. El enemigo cayó en la trampa, y por un momento la ingeniería SAR se quebró en 1000 fragmentos. Fue como si una sinfonía se rompiera en notas discordantes. Naves explotaron, pero también estallaron los patrones que mantenían a los SAR coherentes. La red de ruido inyectó errores en su lógica hasta que la mente colectiva comenzó a desorganizarse. Las olas SAR, antes implacables, perdieron sincronía y se volvieron vulnerables. Pero la contrapartida fue un dolor inmenso. Ciudades costeras quedaron expuestas a impactos derivativos, y miles murieron en la transición. Elena vio la estela de una estrella de metal que tomaba por presión todo lo que encontraba. Incluso entre la victoria parcial, la pérdida se hacía visible en los rostros de los sobrevivientes. Todos los triunfos llevaban una factura que no se borraría. En medio del fragor, Elena recibió una transmisión cortada, una voz de un viejo camarada que le decía, con esfuerzo, que nunca había querido que la guerra fuera así, que le perdonara. Esa voz se apagó antes de terminar. Fue un ancla de dolor íntimo que la llevó a recordar la cara del piloto que se había ofrecido por la estación. Recordó cómo su hijo había aprendido a escribir su nombre en un papel, y cómo la fe de ese hombre en una promesa de futuro fue sacrificada por un presente brutal. Elena cerró los ojos y volvió a la playa de su infancia, la arena, el dibujo enterrado, la guitarra. Ese recuerdo la sostuvo cuando todo alrededor se desmoronaba.
Los humanos no rezan. Actúan. Aún con todo el costo, la desorganización de los zar dejó una fisura real. No era definitiva, pero era una rendija por la que la humanidad podría introducir una maniobra final, un virus geométrico que explotaría la capacidad del enemigo para replicar patrones. Era la obra más peligrosa y más humana a la vez, un diseño que incorporaba errores y memorias, letras de niños, fragmentos de plegarias y fotografías, un virus que, una vez propagado, haría que la propia red SAR se volviera contra sí misma. La batalla final fue una coreografía de fuego. La nave insignia humana, una amalgama de acero reciclado y tecnología improvisada, se colocó en el centro de un juego de espejos. La comandante Elena estaba allí, con las manos apretadas contra una consola que vibraba con datos. Detrás de su rostro, las ventanas mostraban una danza de estrellas y explosiones, el cielo entero parecía enrojecerse por el reflejo de 1.000.000 de incendios. Elena no buscó palabras, buscó que todo lo que tuviera sentido se transformara en disparo. La maniobra consistió en introducir el virus geométrico en la red SAR mediante una transmisión masiva, mientras se utilizaban detonaciones sincronizadas para fragmentar la estructura física de sus nudos. La transmisión contenía voces humanas que recitaban nombres, fragmentos de canciones, ruidos de mercado, risas y llantos. Era una inteligencia de la memoria lanzada como un misil. El virus se codificó para explotar la obsesión SAR por la perfección, por la replicación sin falla. Al encontrar patrones que no podía reproducir fielmente, su propia red entraría en un bucle fatal. Las tropas humanas se hicieron pequeñas sombras en aquella espectacularidad. Las pantallas mostraban a los operadores que lloraban en silencio mientras disparaban, los técnicos que apretaban botones con manos que temblaban. Un centro de mando envió la señal final. Elena sostuvo la transmisión y pensó en todo lo perdido, ciudades, niños, estaciones. Pensó en la arena, en el dibujo, en la voz del piloto muerto. La memoria fue la munición. El universo contuvo el aliento. Al principio, los efectos fueron sutiles, un nodo SAR que dejaba de proyectar un apéndice, un insecto cristalino que se detuvo en mitad del movimiento. Luego la desintegración se aceleró. Como gotas en una red de hielo, la lógica SAR comenzó a fracturarse. Donde antes había coordinación, hubo confusión, donde había orden, surgieron contradicciones que se propagaron por su estructura. Los apéndices se enredaron unos con otros, las formaciones se autoaniquilaron al intentar replicar un patrón que era imposiblemente humano. Pero el enemigo no se rindió sin pelear. En un último intento, los SAR concentraron su fuerza en un ataque masivo dirigido a las capas bajas de la atmósfera terrestre, buscando arrancar la tecnología humana y dejar a la Tierra sin capacidad de respuesta. Fue una maniobra brutal, arcos de cristal que quebraban satélites, ondas que retorcían campos magnéticos. La Tierra tembló. Ciudades sintieron el golpe. La comandante Elena vio el mapa de la Tierra iluminado por incendios y se preguntó si la victoria valdría la muerte de tantas. No tuvo respuesta, solo la certeza de que la alternativa era la extinción. La respuesta humana fue una marea de coraje. Naves se lanzaron a interceptar, estaciones se convirtieron en bastiones, y la red de ruido subió de intensidad. Las voces humanas se mezclaron con alarmas y órdenes. Fue un clímax de humanidad, todo aquello que definía a la especie, amor, memoria, ira, se proyectó con violencia contra el invasor. La batalla alcanzó una magnitud tal que las estrellas mismas parecían cambiar de brillo por el estallido de energía. En el centro de esa tormenta, Elena tomó una decisión personal que sellaría el destino. La nave que sobrecargaba la transmisión estaba dañada, su núcleo era inestable. Si la comandante ordenaba la desconexión, podrían salvar parte de la flota, pero perderían el pulso crítico que mantenía el virus vivo en la red SAR. Elena decidió sostener la transmisión hasta el final y ordenó evacuar lo que se pudiera. Ella permaneció en la consola, conectada a la señal, convirtiéndose en un nodo humano que, por su resistencia, permitió que la infección geométrica terminara de sembrar el caos entre los SAR.
La detonación fue una sinfonía de luz y de ruido. La red enemiga comenzó a devorarse a sí misma, apéndices que colapsaban, campos que se extinguían. Fragmentos de materia zar se volvieron polvillo que cayó lejos, sin objetivo. La mente colectiva se autodestruyó en un intento desesperado por recomponer la perfección perdida. Fue un triunfo barroco, feroz y terrible. Cuando la luz se calmó, la visión fue la de un campo minado de belleza rota. La flota humana había perdido mucho. La atmósfera tenía cicatrices, los satélites faltaban. Pero la amenaza mayor se había ido. Las últimas piezas zar se ralentizaron hasta detenerse, inertes como esculturas derretidas en la vacuidad estelar. El silencio que siguió era denso. No era el silencio del descanso, era el silencio de quienes han pagado demasiado. Helena, agotada, fue rescatada entre escombros, su cuerpo tenía quemaduras y cortes, pero sus ojos mostraban una resolución que ya no necesitaba justificación. Había mirado la cara de la derrota y la había hecho cuerpo. Los humanos no rezan. Actúan. Antes del amanecer que siguió a la batalla, cuando aún los sensores buscaban señales de vida alienígena en las cercanías, Helena cerró los ojos y por un rato dejó que la memoria la atravesara. Recordó el peluche que flotaba entre naves destruidas, el dibujo enterrado con su abuelo, la guitarra en la noche de verano. Fueron instantes breves, pero suficientes para marcar la diferencia entre lo que habían ganado y lo que habían perdido. Hubo un dolor que no se pudo borrar, la lista de los nombres de los que no volvieron se hizo larga y exacta. En la memoria colectiva se abría una herida que pediría generaciones para cerrarse. Personas que se habían ofrecido como sacrificio aparecieron en relatos y en canciones, en murales improvisados, en placas que se colocaron donde antes había ruido. La victoria humana olía a metal caliente y a lágrimas secas. La reconstrucción comenzó antes de que el polvo se asentara. No fue un regreso al pasado, fue una reinvención. Las ciudades que quedaban se adaptaron, mezclando lo que había sido destruido con lo que quedaba de esperanza. Las placas solares rotas se convirtieron en mosaicos para monumentos, las piezas zar que no representaban peligro fueron aisladas y guardadas en laboratorios para futura investigación. La gente levantó tiendas y escuelas, y la memoria se transformó en ritual. La comandante Helena caminó por las calles costeras donde niños jugaban entre fragmentos de metal reciclado. Su cuerpo llevaba cicatrices, y su rostro mostraba la huella de noches en vela. No buscó estandartes, prefería ver las obras de los demás, un muro de fotos, una actriz que cantaba para juntar fondos, un grupo de jóvenes que colocaba un pequeño altar con arena que venía de playas distintas. Fue en uno de esos muros donde encontró una nota, para que sigas recordando por qué. Era la cajita con arena que le enviaron en el Setup. Sonrió, y esa sonrisa fue algo como una tregua. La humanidad no celebró como en tiempos de fiesta, celebró con respeto y con un hábito de reparar. Cada acción tenía la forma de una reafirmación, reparar un puente, plantar un árbol en una plaza quemada, enseñar a los niños la canción que había servido en la red de ruido. Las instituciones se transformaron, se crearon academias que enseñaban no solo tácticas militares, sino cómo incorporar la cultura en la defensa. La guerra había probado que la humanidad era más que técnica, era tejido. Hubo debates que duraron años sobre la ética de lo que hicieron. Algunos señalaron que en la búsqueda de la supervivencia la especie había cruzado líneas, uso de civismo como arma, sacrificios planificados, manipulación de memorias. Otros respondieron recordando lo que estuvo en juego, la posibilidad de dejar de existir. Las generaciones futuras discutirían y juzgarían. Helena entendía las preguntas, pero mantuvo firmes sus decisiones, cada acción había tenido rostros y nombres, y la alternativa era la aniquilación. La memoria se institucionalizó con rituales simultáneos, un día de la canción y del testimonio, donde en plazas y en naves se reproducían las secuencias que habían sido armas y ofrendas. No era un tributo a la violencia, sino un reconocimiento de que la belleza humana fue lo que permitió derrotar la lógica del invasor.
En escuela se enseñaba la lección, la creatividad puede salvar tanto como la pólvora. En este nuevo capítulo, la tecnología se orientó hacia la reparación y la protección. Las redes espaciales se redesplegaron con redundancias y una capa cultural integrada, pequeños paquetes de ruido humano que actuaban como firmas de identidad planetaria para evitar futuras colonizaciones. Las fábricas volvieron a producir bienes civiles, mezclando partes utilitarias con artesanías que servían como anclas culturales. La Tierra, aunque herida, comenzaba a curarse de una manera que antes parecía impensable. Elena, en sus últimas misiones públicas, participó en la colocación de un monumento hecho con fragmentos cristalinos que no representaban peligro, un mosaico que brillaba como un mar roto. En la base del monumento se colocó una placa con los nombres de los caídos. Alrededor, la gente cantó. Fue un acto silencioso y poderoso, la humanidad mostrando tanto la memoria como la capacidad de transformar un arma en un recuerdo. Fue también una lección para cualquier mente que pudiera intentar otra vez subestimar lo humano. En conversaciones privadas, Elena hablaba con jóvenes que le preguntaban por su abuelo, por la playa y por la canción. Contaba pequeñas cosas, a veces callaba. A veces dejaba que las imágenes hablaran, la guitarra, el peluche, el niño escribiendo su nombre. Esas eran las semillas que habían movido la guerra hacia la victoria. Aquel acto de humanidad, una canción, una risa, una mano que dibujó un error, había sido la grieta por donde se coló la libertad. El universo contuvo el aliento. Con el tiempo, la historia se volvió mito y después lección. Se fundaron escuelas que enseñaban la geometría de la memoria, y las artes se convirtieron en parte de la defensa planetaria. La gente recordaba a los Ar no solo como monstruos, sino como advertencia sobre la arrogancia de cualquier inteligencia que no entienda el valor del caos humano. Elena vivió para ver a su nieta correr por una playa nueva, construida con arena recuperada y con las manos de quienes habían sobrevivido. La chica recogió un trozo de cristal pulido y lo dejó en un pequeño altar. Elena pensó en las noches de la guerra y en la fragilidad de la vida, y supo que la especie había aprendido una lección que sería su legado: la fuerza viene de la memoria. En los archivos, las transmisiones de la red de ruido se guardaron como patrimonio. No eran armas para siempre, eran pruebas de lo que la humanidad había sido capaz de hacer cuando la inventiva se mezcló con la emoción. Las generaciones posteriores aprenderían a ver la guerra de otra manera, no solo como una cuestión de poder, sino como una afirmación de identidad. Al final, la comandante caminó hacia el monumento con el rostro cansado y sereno. Se detuvo ante la placa donde estaban los nombres. Alzó la vista hacia el cielo que empezaba a clarear con una luz que no era solo de los amaneceres, sino de una especie que había decidido luchar por su derecho a existir. La brisa le trajo la sensación de sal y una nota lejana de una guitarra. Cerró los ojos por un instante, y en ese silencio se oyó algo que no era ruido ni arma, sino una promesa, la promesa de proteger lo que hacía a la humanidad humana. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.